Cuando Cameron ha comentado recientemente en entrevistas que le han hecho por el estreno de Avatar Fuego y Ceniza o Avatar Fire and Ash, que esta tercera entrega puede ser el cierre a una franquicia de las más exitosas de la historia del cine en cuanto a cine de aventuras, cine fantástico, que esta franquicia de Avatar que empezó en 2009 y que yo soy el primer fan de las películas, y desde aquella primera película, ¿no?, que sería esta del 2009, pues ha sido tan exitosa, hay tanto interés detrás, ¿no?, y al final la compra de Disney, hay toda una maquinaria de billetes detrás. Me costaba pensar que esta fuese la última película, pero tengo que decir que una vez vista en cines, en IMAX 3D la he visto, creo que sobre todo el IMAX ya no puedo deciros, aunque a mí desde que voy a ver películas IMAX siempre prefiero esta opción ante otras por el tamaño de la pantalla, por la experiencia que supone, por el impacto visual. Es una experiencia diferente, pero además el 3D, yo creo, sobre todo ese factor, el IMAX 3D, el 3D creo que es imprescindible para este tipo de experiencias. En casa yo he disfrutado revisionar estas dos películas, El sentido del agua y la primera Avatar de 2009, ambas, pero aún así son experiencias visualmente impecables, y en casa pierden un poco siempre. Ver estas películas en 3D en el cine es algo que no se puede explicar con palabras, que es una emoción y una experiencia total, ¿no? Una experiencia cinematográfica, que para eso está el cine, para darnos experiencias cinematográficas. Yo esta Avatar Fuego y Ceniza la he ido a ver en IMAX 3D, es larga, son 3 horas, casi 3 horas y 20, no sé si llega a las 3 horas y media, 3 horas y 20 la película más los anuncios que te ponen en el cine, y la verdad es que hay bastantes cosas a comentar. Creo que es una película más compleja de lo que me esperaba, aunque ya iba leyendo algunas opiniones. Creo que va a ser una crítica donde voy a poder compartiros bastantes aspectos distintos, y creo que Cameron juega con todos ellos. Creo que recupera bastantes cosas de la primera interesantes, y ante todo, lo que sí que quiero que quede claro antes de arrancar con la crítica, esta es la experiencia visual definitiva del año 2025 con diferencia. Pues ahora sí, después de esta introducción, arrancamos con la crítica de la tercera entrega de esta trilogía de Avatar, con el nombre Avatar Fire and Ash, Fuego y Ceniza. Vamos con la crítica. Un aspecto de la película que creo que me ha gustado muchísimo, ya nada más arrancar el filme, y que creo que sí que le puede dar veracidad a esta afirmación de Cameron en entrevistas, de que para él, pues bueno, si acaba siendo un cierre de esta Avatar Fuego y Ceniza y no se ve obligado a hacer más películas y a, digamos, estas como dos películas, no, esta Avatar 4 y esta Avatar 5, que hay ahí como pendientes un poco en el limbo, pues puedo dar la veracidad a esta afirmación, ¿no?, de que se puede entender como un cierre las historias y lo que se va contando en esta película. Y es que desde el principio ya da un poco esta sensación, la verdad, ya transmite un poco la sensación la película, porque me ha gustado, como les decía, me ha gustado la solemnidad con la que empieza el filme. Bueno, al final nos encontramos delante de unas consecuencias, ¿no?, delante de un impacto dramático. Yo creo que Avatar Fuego y Ceniza, en comparación con las otras dos películas, están cargadas de momentos emotivos. Y es verdad que a veces se le puede incluso acusar a Cameron, en algunos momentos, tanto de Avatar 2009 como Avatar El sentido del agua, de forzar o de ser pretencioso en esa búsqueda. Eso también es algo bastante Spielberg en algún momento. Hace poco hablé del trailer de Spielberg de la nueva peli, pero ese buscar como un poco pretenciosamente sacar la lagrimita, ¿no?, la emoción al espectador, conectando también, está claro, a través de unas interpretaciones que hay en esta película y que había en las otras, inmejorables, unas interpretaciones que sobre todo pues están llevadas a cabo por unos actores que a mí ya conocía a Kate Winslet, ya conocía a Zoe Saldana, ya conocía a Sam Worthington, pero es que además, como ha dirigido en esta trilogía, hasta esta última película, a todos los chavales y a todas las chavalas, ¿no?, a esos actores y actrices más jóvenes de estas películas, me he quedado maravillado, me ha fascinado, me ha parecido un manejo de este tipo de actores y de actrices formidable, aparte de que he visto calidad, ¿no?, en todo este cast así más infantil, más juvenil de la película, y en esta película igual, a la altura. Y creo que esa parte emotiva tiene mucho que ver pues con la calidad del cast, con la calidad de los actores y de las actrices, y eso también habla bien de algo que me está dando un poco de rabia y me está chirriando muchísimo, que se está hablando últimamente que esto es un videojuego, que estas películas pues hay mucho aspecto visual, pero distiende demasiado de la realidad y se siente falso, se siente trucado y que no se disfruta igual. Puedo entender
que al final la película te pide primero que entres en el 3D, luego que entres en todo este performance capture, ¿no? O sea, hay como una serie de barreras que es igual que a alguien que a lo mejor la animación le costase, ¿no? Que tiene que sortearlas un poco, pero no puedes, o sea, de verdad lo digo y aquí es que me enfado un poco incluso, no puedes decir que no hay un trabajo detrás de todo este performance capture de los actores, de transmitir la mejor imagen visual, ¿no? La creación de este mundo. O sea, yo no he visto estos últimos años películas más inmersivas que estas de Avatar. O sea, os lo tengo que decir de verdad. Son películas que si sorteas, como digo, estas barreras y entras en el juego de James Cameron, te vas a llevar una sorpresa muy grata. Vas a entrar en un mundo fascinante, en una Pandora increíble que metafóricamente y alegóricamente, ¿no? Simula muchos de estos territorios de nuestro planeta Tierra y te transporta a rincones que a lo mejor no has visto en nuestro propio planeta, pero que te lleva a imaginar bueno, él hablaba de que muchas de las ideas vienen de sus sueños, ¿no? De estas películas, que te lleva a explorar fantásticamente este mundo. Y eso se facilita porque hay mucho trabajo, porque hay años de trabajo en el aspecto visual. Entonces, todas estas críticas de estas películas son un videojuego, son artificio, no es cine. Lo siento, pero no puedo estar más en desacuerdo, no puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación, porque si hay algo que es cine, si hay algo que es fascinación, si hay algo que significa ir al cine, es vivir experiencias, es vivir emociones, es vivir sensaciones, es entrar en mundos, entrar en fantasía, entrar en otro lugar, olvidarte, desconectar de todo, vivir la experiencia con la gente alrededor con la que estás, con tu familia, con tus amigos. Y Avatar, yo ya os comenté en otros vídeos que tengo un vínculo muy estrecho a esta franquicia. Desde la primera entrega, por experiencia que tuve con la primera, Avatar transporta todas estas emociones y lo hace porque no solo porque juega con las emociones, juega con ese aspecto emotivo que está muy presente a través de los actores y actrices en todas estas tres películas, sino que además lo hace muy bien por ese aspecto visual, porque te sientes que estás en Pandora, ¿no? Yo, por ejemplo, arrancaba la película, esta película arranca, ya digo, aparte de que tiene como mucha solemnidad, sobre todo por esa muerte, aquí no creo que haga spoilers, porque esto es una película ya bastante tiempo, ¿no? El sentido del agua, pero bueno, asumo que ya se ha visto esta película, se acababa trágicamente realmente con la muerte de Neteyam, ¿no? De uno de los hijos de Jake Sully y de Neytiri, de los protagonistas de las entregas de Avatar, de esta familia que habían creado. Creo que quedó como un poco así en trance en la segunda película, y ahora haré más comparativa, ¿eh? Durante esta crítica creo que va a ser bastante extendida porque estoy un poco, no sé cómo decirlo, si enfadado, frustrado, con muchas cosas que estoy leyendo, que estoy viendo de opiniones de la película, que tampoco os voy a decir que para mí la película sea 5 estrellas, creo que no lo es, creo que tiene sus cosas, pero estoy leyendo como unos desprecios a la película y en sí a la franquicia de Avatar que merecen que me esté un tiempo aquí comentando, analizándolo todo y haciéndolos llegar, porque creo que todo esto no tenéis que hacerle caso. No tenéis que hacerle caso y tenéis que ir a ver por vosotros mismos. Avatar, Fuego y Ceniza y amar por lo que son estas películas, ¿no? Es la película seguramente Avatar, Fire and Ash, Avatar, Fuego y Ceniza más dramática de la trilogía, ¿no? Al final pues es las consecuencias de la muerte de un hijo. Y en una entrega que a diferencia de la segunda, a diferencia del sentido del agua, sucedía no sé cuántos años después, ¿no? Si eran 10 o 20 años después de la primera entrega. Avatar, Fuego y Ceniza sucede justamente después del final de Avatar, el sentido del agua, o sea, van conectadas. De hecho, Cameron incluso dijo que las pensó como una única película, pero claro, la extensión se le iba muchísimo, ¿no? Es verdad que a este director, a Cameron, al menos en estas películas de Avatar, igual el tema recorte, el tema resumir, el tema centrarse en los pilares de la historia le ha costado un poco. Yo creo que es uno de los grandes peros, y sobre todo de las dos, porque la primera se lleva mejor, pero la segunda, el sentido del agua y Fuego y Ceniza, sí que es verdad que ese aspecto, Fuego y Ceniza creo que aún se equilibra un poquito mejor que el sentido del agua. Creo que Fuego y Ceniza, el equilibrio entre narración, lo que es la parte guión de los personajes, la historia que va sucediendo con ellos, ¿no? Continuación de lo anterior y equilibrio con exponerte el mundo, con explorar, creo que está mejor llevado. Creo que está mejor llevado que en el sentido del agua, bastante mejor. Pero aún así, en esta tercera entrega vuelvo a tener esa sensación de exceso, de demasiada carga de planos, de imágenes, de momentos que a lo mejor no hacían falta que estuviesen, de cosas que se sobreentienden o de cosas que a lo mejor en una versión más resumida y más directa de la película hubiese funcionado mejor. Es como eso que te metes demasiadas cucharadas de azúcar y al final te empachas, ¿no? Es un poco... Y eso, aparte de hacer que la duración se extienda y que la última media hora yo en el cine lo he pasado fatal, lo he pasado bastante mal y la quiero volver a ver cuando salga en digital porque
realmente quiero disfrutar, sé que puedo disfrutar más subjetivamente hablando, aunque aquí voy a ser objetivo, ese final, ¿no?, de la película de Avatar Fuego y Ceniza, que es un final espectacular, que es una última hora, bueno, no solo la última hora, o sea, creo que el apartado de acción, y entramos ya en el apartado de acción de la película, creo que el apartado de acción de Avatar Fuego y Ceniza es el más espectacular de las tres películas. Si lo que más os gusta de estas películas de Avatar es la acción, esta va a ser vuestra película favorita, es mi impresión. O sea, ya con un principio en el que, con un arranque, este arranque triste, donde vamos viendo las consecuencias de la muerte de Neteyam, y por ejemplo, pues arranca con un vuelo entre el personaje de Neteyam, ya fallecido, ¿no?, pero con esa conexión que pueden tener los Na'vis a través de Eywa con la gente que ha muerto, ¿no?, y con sus ancestros, pues Lo'ak, ¿no?, el otro hijo que se siente culpable, ¿no?, y una película que va a hablar enormemente de la culpa, pues Lo'ak conecta con Neteyam y va haciendo un vuelo, y la película ya arranca así, ¿no?, de la manera más inmersiva posible, con estos animales, estas criaturas de Pandora volando hacia nosotros y adentrándonos, ¿no?, a través del césped, a través de las rocas y de esas islas flotantes, adentrándonos nosotros poco a poco, tanto en la tecnología primero que propone Cameron con el 3D y más adelante en el mundo y en la historia de Avatar. Cuando llega un momento donde hay una primera, digamos, sacudida de acción en la película que tiene que ver con esta tribu de la ceniza, ¿no?, esta tribu de los Ash, esa primera escena de acción que sucede ya como a los 20 minutos, media hora de la película, es increíble, alucinante. O sea, yo no he visto algo rodado de esa manera en ese entorno virtual de la película que te deje tan inmerso en una batalla en el aire, ¿no? Como esa primera. Y dices, hostia, si esto ya empieza así a nivel de acción, si ya en los primeros minutos tengo esta pelea, ¿qué me va a deparar la película, no? Y efectivamente la película va increciendo, la parte de acción, que no es todo el rato, pero va viendo diferentes intervalos de acción, va escalando hasta una última hora final que a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel de interpretaciones, a nivel mundo, a nivel 3D y adentrarte ahí, creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor que he visto. Creo que es lo mejor que he visto en este tipo de tecnología. Porque mejora, obviamente, las técnicas de las dos anteriores. Pero es que además, porque hay un momento que creo que Cameron, y por eso voy comprando un poco esa idea de cierre que transmitía él, creo que Cameron en esa última hora final de la película pone toda la carne en el asador, o sea, pone todas las cartas sobre la mesa y juega con todo lo posible, no se deja nada. Creo que ahí, igual en ese apresuramiento que puede haber tenido Cameron por cerrar un poco esto, creo que esa idea de cerrar todo esto y de, mira, o yo al menos lo he percibido así, me quiero quitar un poco de encima ya esto, me apetece hacer la película esta de las bombas de Hiroshima que quería hacer, que comentaba en otras entrevistas también, quiero hacer otros productos, disfruto esto, pero ya ha sido una etapa que ya ha durado más 20 años o así, quiero otra cosa, ¿no? Y yo no sé si es así, ya os digo que esto es un poco mi opinión y mi impresión al ver sobre todo ese final de la película, pero yo he sentido que ahí ha habido un apresuramiento porque me ha dejado bastantes preguntas, me ha dejado, por ejemplo, las preguntas de, oye, vale, sí, o sea, hay aquí como una especie de cierre con esas personas que existen en el planeta Pandora ahora mismo y han creado esta ciudad, pero ¿qué pasa? ¿Se van a quedar ahí los humanos? ¿Van a venir más humanos? ¿Qué pasa con lo de la Tierra? ¿Qué pasa con el resto de gente que hay allí? ¿Qué pasa con las siguientes naves que van a llegar? Porque por mucho que pueda cerrar la historia de lo que hay actualmente en Pandora, hay más naves allí, hay más humanos con ganas de colonizar, con ganas de acabar, ¿no?, con la naturaleza de este planeta. La gran historia, ¿no? Lo que es la pequeña historia sí que hay más cierre, pero lo que es la gran historia, ¿no?, lo que es la historia que subyace detrás, más a gran escala de batalla entre humanos y Na'vis, sí que me ha quedado un poco en ese apresuramiento de Cameron algo descolgada, ¿no? Como que faltaban cosas a responder, o al menos aclarar más cosas, ¿no? Y que tampoco me pasa nada, O sea, yo creo que de hecho pienso, y mira que ahora voy a defender, ahora voy a defender a muerte tanto esta película como la franquicia en sí, y luego creo que esta película, ya os digo, o sea, ya os lo he comentado, el espectáculo visual es el mejor del año, solo por eso ya tiene que tener una puntuación muy alta, por ese espectáculo visual que ofrece, fantástico, interpretativo, emotivo, un montón de calificativos. Y una de las razones por las que creo que hay que valorar muy bien esta película, y es algo, por ejemplo, que la última vez que me pasó fue con Nosferatu, es que cuando salí del cine, ¿no?, pues te quedas un poco así, la has disfrutado y tal, pero luego pasa un día, pasan 2 días y sigues pensando en la película, te siguen quedando planos, te siguen quedando imágenes, ¿no? Me está pasando con Avatar Fire and Ash lo mismo, ¿no? Ha pasado solo un día cuando estoy grabando la crítica, pero hay planos de esta película, hay momentos, hay planos, pues en esa última hora, por ejemplo, hay unos planos que, bueno, o sea, hay planos espectaculares de la bajada de
en esas batallas que hay entre las naves de los humanos y los Navis, ¿no? Las bajadas de las islas flotantes, el regreso de algunos personajes y de algunas criaturas en esta película, planos que me recordaba, por ejemplo, a ese plano de la película de Mulan de animación con la bajada de los Hunos o del Señor de los Anillos, ¿no? Y la bajada en la segunda entrega del Señor de los Anillos, en las dos torres, que se ha repetido también, se ha referenciado mucho en otras películas de fantasía, ¿no? También tiene bastante referencia, ¿no? Tiene muchas referencias a películas de fantasía. Luego también, por ejemplo, hay un momento que me ha recordado a la película de la Guerra del Planeta de los Simios, ¿no? También he visto un momento donde esto aparecía en el tráiler, ¿no? Al personaje de Jake Sully lo reclutan, lo encierran como una especie de prisión, una especie de... Tiene como una especie de... La película es como que a momentos se va convirtiendo en diferentes cosas, ¿no? Empieza como película dramática, como os digo, con todas esas consecuencias y con un tema muy interesante que trata la película, que es todo el tema de la culpa y del duelo, sobre todo porque mientras que en el sentido del agua la familia de Sully estaba sobre todo unida, ¿no? Y la veíamos pues junta, yendo físicamente junta a todos sitios, ¿no? Del planeta, pero no solo junta a nivel físico, sino también unida a nivel emocional. Aquí vemos que están físicamente juntos, pero se puede sentir que emocionalmente están distantes, ¿no? Por lo acontecido, ¿no? Loak se siente culpable por un lado, y aparte el padre acaba reafirmándole un poco esto en muchos momentos. Kiri se siente desolada, se siente totalmente incomprendida, y con todo esto que le va sucediendo desde la entrega anterior, se siente un bicho raro. La pequeña también se siente un poco ahí entre medio, que no sabe muy bien qué hacer con todos los follones familiares que tiene. Neytiri empieza la película totalmente destrozada, ¿no? Y también tiene un viaje a afrontar al principio el duelo desde el rencor, desde el odio y desde la rabia a la aceptación, ¿no? Tiene como yo creo que es el personaje donde el duelo se ve mejor reflejado, el viaje que tiene que tener, ¿no? Y lo expresa muy bien la película. Sully también tiene sus dudas, el personaje de Jake Sully también tiene un viaje interesante y también tiene momentos donde hay mucha oscuridad detrás de él, ¿no? Siempre lo hemos visto, mucha luz y mucha disciplina y todo esto que va asociado a ser un militar, pero aquí tiene bastantes sombras también y se salta bastante las normas en muchos momentos. Como si en esa muerte que se produjo en el sentido del agua hubiera desestabilizado todo lo que tiene que ver con esta familia Navi. Pero sobre todo me he dejado a dos personajes por comentar aparte de estos. Me he dejado a dos personajes que son, para mí, los personajes que han tenido los viajes más interesantes de la película. Uno, el de Quaritch, un personaje que había muerto, que volvió en la segunda, que me descolocó un poco, pero me gustó, pero hizo un viaje bastante interesante con este personaje, ¿no? Y sobre todo con su conexión con el hijo, que es el otro personaje que creo que merece la pena comentar más en detalle de la película, el personaje de Spider. Creo que estos dos personajes, aunque luego acaba, digamos, un poco bien para... acaba bien para ambos, digamos que tiene un viaje hacia lo positivo a ambos, ¿no? Pero creo que estos dos personajes a lo largo de la película muestran esa disyuntiva, ¿no? Siendo padre e hijo, teniendo esa relación paterno-filial así extraña que se presenta en las películas de Avatar, Quaritch y Spider tienen un viaje en el que vemos, digamos, lo mejor del ser humano, ¿no? A través de los ojos de Spider, un humano que no quiere ser humano a la vez, esa paradoja que nos plantea Cameron en la película, un humano que se quiere sentir Navi, que quiere explorar esa naturaleza, como si los Navis desplazaran y mostraran un poco ese lado humano más bondadoso, esa dualidad moral que os hablaba en los vídeos del humano, esa parte más de exploración, de curiosidad, de ciencia, y Quaritch mostrará más en su viaje ese actuar, en lugar de actuar desde el amor y ese lado más humano de los Navi, actuar desde el miedo, desde la avaricia, desde esos aspectos más negativos que también forman parte de nuestra esencia, de la esencia humana, pero que están reflejados de manera pequeña en Quaritch, en un viaje del que se va a ir desapegando poco a poco de esto a lo largo de la película, pero también están reflejados en la humanidad, en esa ciudad humana, esa ciudad donde habitan los humanos que hay en la película y que aparece en la última, sobre todo en la segunda parte de la película, y esa parte que os decía de reclutamiento de cárcel, que me ha recordado a la Guerra del Planeta de los Simios mucho, ¿no? Y todas esas referencias que tiene la película. Creo que hay una escena que, aunque no salen ellos directamente, refleja esta dualidad que os quería transmitir, que es una escena que lo comenté cuando salí del cine también con mi familia después de verla, donde primero tenemos una explicación de algo que le acontece, ¿no? No os voy a entrar en spoilers, pero algo que le acontece a Spider en más o menos bastante al principio de la película, ha pasado ya una hora o así, y esto va a ser importante para los humanos, ¿no? En esa búsqueda de colonizar el planeta. Tenemos una escena científica con este personaje en el lugar donde se encuentran los científicos de los Na'vi, y aquí vemos cómo se da tiempo a explicar, se da tiempo a aumentar la curiosidad, se da tiempo a explayar la ciencia, a dar la veracidad a lo importante, que es al conocimiento. Y es una escena
que prácticamente calcada se replica más adelante en la segunda parte de la película. Unos científicos intentando explicar qué es lo que le ha sucedido a Spider, y cuando está ese científico intentando explicar, uno de los mandatarios, el más importante, digamos, que ya aparecía creo que en la otra película, o no recuerdo exactamente, pero me suena que ya aparecía en las otras películas de Avatar ahora, le corta y dice: mira, todo este rollo, a mí no me lo cuentes, no quiero tanta jerga científica, esto me sirve, esto no me sirve, me va a dar beneficios o no me los va a dar. Y ese paralelismo, esa misma escena que se replica en dos partes de la misma película, de esta manera es una clara muestra de Cameron, que hasta cierto punto no sé si tiene como un cierto odio, un cierto desprecio, pero creo que no tiene desprecio a la humanidad como tal, tampoco siento eso, siento que tiene desprecio a cierta parte, ¿no? A cierto porcentaje de los aspectos humanos. Y también hay una frase de Sully que va alrededor de esto en la película, en uno de los momentos más tensos y más impactantes, aunque no haya acción, y eso es lo interesante de esta película, que te puede combinar escenas de acción espectaculares, increíbles, inolvidables, y planos que yo con las luces, con la inversión, hay planos que no se me van a olvidar de esta película y que quiero volver a verla para rever ciertos momentos de acción, pero te consigue combinar todo esto con escenas dramáticas, simbólicas, llenas de cargadas de simbolismo, cargadas de magia, cargadas de esperanza, ¿no? También un elemento muy importante de la película, aparte del duelo, aparte de la culpa, aparte de la rabia, aparte de la esencia humana y de su dualidad, es la esperanza. Y creo que Cameron nos enseña y nos quiere explicar en esta película, sobre todo en ese final, que la esperanza es uno de esos aspectos que juega más en ese lado bueno, en ese lado de lo que nos hace humanos y no necesariamente tiene que dañar a todo lo que ocupamos, ¿no? Acabar con todo el planeta, cargarnos toda la naturaleza o colonizar otros planetas, ¿no? Aparte de todo el símil que hay con la colonización, y ya digo que hay todas esas tramas subyacentes en las que no quiero entrar porque para mí me quiero quedar con que estas películas son de fantasía y hay momentos que me conectan más que otros, sobre todo cuando actúan más, cuando participan más los actores protagonistas de la historia, sobre todo Jake Sully y Neytiri. Creo, primero, que es muchísimo mejor que en el sentido del agua. Aún así, para mí, la primera entrega del 2009 creo que sigue teniendo la magia, primero de que fue la sorpresa, segundo de que creo que es la que tiene la mejor continuidad en la historia, la que tiene la mejor presentación de personajes y la que tiene menos redundancias, porque en esta tercera entrega, para mí, en ese exceso que digo que es de las partes negativas que he visto, creo que se podía haber quitado cosas y sobre todo creo que donde se podía haber recortado, que con que hubiera habido pinceladas ya hubiéramos comprado, ya vimos el sentido del agua, ya vimos lo que sucedió en aquella película, ya lo conocemos. Es que de hecho en esta película hay planos, literalmente, que son iguales. Ha habido momentos cuando entraba en juego la trama de los Tulkun en la película, la trama que se genera y que tendrá un porqué, tendrá una explicación al final y es interesante y está muy bien planteado. Pero tiene planos que son calcados, que te hacen por momentos pensar que estás viendo otra vez el sentido del agua, en muchos momentos diferentes, ¿no? Y aunque tenga esas diferencias en cantidad de acción, en espectacularidad, en equilibrio, trama y suspense entre los personajes, y en desarrollo de los personajes bastante distinto al anterior, y un tono de la película más dramático y más solemne en muchos momentos, porque eso creo que también es más película que la anterior. Creo que es una película cargada de creo que es la película cargada de más drama. Perfectamente entiendo que para mucha gente pueda ser la preferida de la franquicia, no me extrañaría. Para mí sigue siendo la primera, ya os he comentado un poco por qué, pero esa trama secundaria de los Tulkun y de Loak, creo que podía haber sido o una escena concreta o alguna explicación intermedio de la otra trama principal y no hubiera pasado nada, porque hay planos, hay momentos, hay secuencias que yo creo que parecía que se habían cogido el sentido del agua y se habían metido ahí otra vez. Y eso me ha parecido, no le voy a llamar tomadura de pelo porque no tenía la sensación que Cameron quiera tomar el pelo con esta película. Creo que ha querido aportar algo de valor, creo que ha querido aportar una espectacularidad increíble y un cierre que deje gusto, ¿no? Por esa acción y por estar a la altura. Creo que el sentido del agua y Fuego y Ceniza no hubiera pasado nada si hubiera sido una única película. Creo que hay más película, creo que tiene más envergadura, creo que te lo pasas mejor, creo que ofrece aún más espectacularidad que la anterior, pero para nada puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que se dicen, como os decía. Ya os he explicado lo del videojuego, que me parece una tontería. Puedo entender eso, que no entres en el tema, pero criticar por este aspecto, criticar por el aspecto visual, o sea, no se puede criticar a estas películas por el aspecto visual, o sea, no le veo sentido. También veo muchas críticas siempre, y sobre todo con esta tercera entrega, literalmente en miniaturas de es lo mismo, no cambia, estamos en lo mismo, no hay avance, lo mismo, sí, hay redundancias, que no es lo mismo que decir que estamos en la misma película, repetición, no hay sensación de cansancio, todo eso estoy de acuerdo. No me puedes decir
que Avatar Fuego y Ceniza es la misma película que Avatar El Sentido del Agua, que es la misma película que Avatar de 2009. No. Y mira que me quiero mucho a todos estos directores. Pero Nolan, me estáis diciendo que dentro de que hace películas del espacio, películas de acción en la Tierra, hablo de Nolan como director así último reciente de mucho éxito, ¿no? Películas más, pues la última de Oppenheimer. Dentro de que hace películas de diferentes temas, no me estáis diciendo que no repite la misma estructura y que de alguna manera en esa misma estructura repite siempre la misma película. No me estáis diciendo que Spielberg, dentro de que transporta magia, transporta momentos, tiene una estructura bastante definida también de entrar en la magia de sus películas a través de lo que propone, ¿no? De la narración que tiene. ¿Qué director, Ari Aster, Robert Eggers, qué director no tiene su fórmula? ¿Qué director no tiene su manera de crear y de entender el cine y de plasmarlo en una película? Cameron, yo creo que en Titanic fue también así. O sea, ya conocemos a Cameron, Aliens, ya sabemos la estructura que siguen sus películas, tiene que tener un desenlace potente, tiene que tener un viaje emotivo, tiene que haber mucha carga dramática. No esperamos esto, o sea, realmente podemos decir algo que nos sorprenda de que sean películas iguales El Sentido del Agua o Avatar Fuego y Ceniza por estos elementos. Estos elementos han estado bebiendo en toda su filmografía. Sinceramente, ni comparto ni entiendo esta crítica. Puedo entender que sería, como digo, eso, que hay repeticiones, que hay redundancia de secuencias, que hay tramas que no hacía falta volver a repetir porque ya lo sabemos del anterior. Los elementos que se plantean, el simbolismo con el fuego, ¿no? Y lo que representa a nivel simbólico la película, no aparece en las otras entregas. El viaje de Quaritch no tiene nada que ver. El viaje de Spider no tiene nada que ver. La última hora, yo no la he visto en las otras películas. Esa hora última de esta, Avatar Fuego y Ceniza, no. Os tengo que decir que aquellos que tenéis miedo porque se ha comentado, ojo, que esta película es lo mismo otra vez, sí que os vais a enfrentar a muchas similitudes, muchas repeticiones con cosas del Sentido del Agua, pero si vais con ganas de ver un cierre a esta historia, yo sinceramente lo pienso, ahí sí que lo creo y ahí sí que criticaré a Cameron si continúa otra vez la historia de esta familia, de la familia Sully, porque creo que este cierre es perfecto, creo que cierra bien la trilogía, pero sabed que no os vais a encontrar en la misma película que El Sentido del Agua, y de hecho a mí esta película me ha gustado más, y mira que subjetivamente podría decir que me ha chirriado, porque la media hora final con toda esta duración y todo este exceso, ¿no? Estas cucharadas que digo que para mí es uno de los aspectos negativos de estas películas que le mete Cameron al final, me estaba ya que no podía más, esa última media hora del cine lo he pasado fatal, que tenía que ir al baño ya, pero aún así sé objetivamente que he estado ante un espectáculo que ni he visto este año ni muy probablemente vea en un tiempo, porque no vais a ver algo igual. Si a nivel espectáculo, a nivel visual, a nivel inmersión, no vais a ver algo igual que esta película, al menos por el momento, a finales de este año, que es cuando estoy haciendo la crítica. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí la crítica bastante extendida de hoy, como en las películas de Cameron, pero de verdad, quería dejar claro mi opinión, transmitirosla, intentar calmar un poco las aguas y barrer un poco contra estas críticas. Algunas puedo entenderlas y están bien construidas, pero otras creo que es sumarse al carro del hate tanto al Cameron como a la franquicia de Avatar. Ahora sí, también, ya habiendo comentado mi opinión, me gustaría que abajo en los comentarios me dejéis si la habéis visto o si no, si estáis dentro de la franquicia de Avatar, si habéis visto Avatar Fuego y Ceniza, si habéis conectado con la película, si creéis que es la mejor, creéis que es la peor, y también sobre todo dejadme, me gustaría que os ha convencido más y que menos. Nos vemos ya para los siguientes vídeos, que ya no sé si serán al final de este año o ya serán para 2026. Hasta luego.